bueno, con nuestra alimentación, pero sobre todo también con bichos y animales en general. En concreto, en esta ocasión vamos a hablar ahora en el inicio de nuestro programa de las campañas que se están iniciando ahora de desinsectación, y entre ellas, bueno, pues algunos problemas que están surgiendo, no están surgiendo porque ya son antiguos. Lo que pasa que es cierto que parece que nos hemos dado cuenta ahora. Bueno, nos hemos dado cuenta aquellos que no, por supuesto, no estamos especializados en salud ambiental. Y por eso queremos hablar de estas campañas de desinsectación con ANECPLA. Por eso está con nosotros su director general, Jorge Galán. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, ustedes ya lo llevan avisando mucho tiempo, porque además el cambio climático no es nuevo, pero el cambio climático nos está afectando a nosotros, está afectando a nuestros planetas y también a nuestros compañeros en las ciudades y compañeros y compañeras de nuestras ciudades. Y en eso ustedes ya lo han avisado. Insectos y sobre todo cucarachas que se están haciendo, bueno, fuertes ante estas campañas de desinsectación. Efectivamente, bueno, has apuntado muy bien. Por un lado está el problema del cambio climático, que este aumento de la temperatura a todos los artrópodos y a la cucaracha, que es un insecto, no la deja atrás, les ha favorecido, porque este cambio climático ha permitido que se abra la ventana temporal de reproducción. Ahora se pueden reproducir durante más tiempo, porque ellas viven de la temperatura del medio, tienen que tener una temperatura adecuada para poder reproducirse, y esa temperatura ahora se da más tiempo en el año, y además, al aumentar las temperaturas, pues hacen que se acelere su ciclo metabólico y se puedan reproducir más veces. Por tanto, tenemos mayor cantidad de insectos. Y unido a esta mayor cantidad de insectos nos encontramos con otras dificultades, como pueden ser, que bien has comentado, no es nuevo, pero sí ahora que hay más insectos, quizá lo notamos más, como pueden ser las resistencias y las aversiones. La resistencia es una mutación genética aleatoria que se produce, como bien lo dice la palabra, de una manera aleatoria. En este caso, las cucarachas, esta mutación lo que ha permitido es que se hagan resistentes a ciertos principios activos, lo que hace más difícil su tratamiento, pero por supuesto que se pueden tratar. Y también las aversiones, que es que pierden apetencia por ciertos atrayentes que se incluyen en estos biocidas. Pero aún así, si hacemos una gestión integrada de plagas, pues bueno, hay soluciones. Estos cambios genéticos o cambio de apetito de nuestras amigas, las cucarachas, ¿qué provoca? ¿Tiene que haber cambios, por supuesto, en los productos que se utilizan, sobre todo a nivel municipal, ¿no? O cuando son las campañas en las diferentes ciudades? Esto también provoca un cambio en cómo se hace la campaña y en qué se utiliza. Efectivamente. Si nosotros tenemos una cucaracha que, por ejemplo, tiene una resistencia a los insecticidas y usamos solo un tipo de insecticida, la que es resistente va a sobrevivir, la que no es resistente muere. ¿Qué pasa con las resistentes? Que siguen procreando y entonces cada vez se hacen mayores esas poblaciones resistentes. ¿Cómo se evita esto? Pues como muy bien has dicho, tiene que haber cambios en la gestión. Tenemos que basarnos en la gestión integrada de plagas, que es lo que hacemos hoy en día las empresas de sanidad ambiental, que es que se hace un diagnóstico de situación, en base a ese diagnóstico se elabora un tratamiento y luego se hace una evaluación. En esa evaluación nosotros vamos a comprobar si el tratamiento está siendo lo suficientemente efectivo o no y si tendremos que aplicar otros productos u otras técnicas para controlarlo. Nosotros disponemos de diferentes técnicas, las empresas especializadas, para poder frenar su expansión. Es decir, aparte de cambiar el producto biocida, que por supuesto se puede hacer, se pueden aplicar otras medidas físicas o biológicas para frenarla. Pero sobre todo es importante lo que estamos diciendo, que haya un diagnóstico de situación y una evaluación del tratamiento, porque es la que nos va a decir si existe esa resistencia o esa aversión al producto que a lo mejor no les gusta y se puede cambiar. Pero como bien has dicho, hay que cambiar la técnica, hay que ir mirando qué es lo que funciona mejor. Esto está produciendo también que se adelanten estas campañas. Claro, el adelanto de las campañas viene más bien debido al cambio climático, a lo que hemos comentado anteriormente. Como la bonanza de temperaturas empieza antes y acaba después, tiene más tiempo para reproducirse. Al empezar antes, nosotros tenemos que empezar con estos tratamientos en un periodo previo. Antes, a lo mejor,
Antiguamente podíamos empezar los tratamientos en marzo-abril, a lo mejor ahora tenemos que empezar en enero-febrero. Depende también mucho de la zona de la que hablemos. No es lo mismo Claro. Canarias, que pueda ser Sevilla, que pueda ser Galicia. Va a depender. Pero es verdad que en general se están adelantando los tratamientos y algunos se están prolongando a todo el año. En Cádiz en concreto tenemos un gran problema. Entendemos que las líneas costeras tienen que tener especial atención a esta situación. Efectivamente, porque en las líneas nosotros siempre decimos lo mismo y es así, los organismos nocivos, las plagas en general buscan alojamiento y comida, es decir, buscan un sitio donde refugiarse y que haya comida para reproducirse. En las zonas de costa tenemos una cosa que no podemos cambiar, que es la climatología. Tienen una humedad y una temperatura muy buena, lo que favorece su proliferación, y además estas zonas suelen ser zonas muy visitadas por el turismo. La carga de visitantes también afecta a la higiene, que normalmente se intenta mantener, pero lógicamente cuando hay una mayor carga de población hay una mayor generación de residuos. Por eso son muy importantes las medidas de higiene. En un sitio, en un local, por ejemplo, que tengamos bien selladas todas las entradas, todos los posibles accesos que las cucarachas tengan y que además mantengamos las condiciones de higiene, vamos a facilitar que la empresa de sanidad ambiental que nos realice el trabajo pueda controlar el organismo. Pero siempre tenemos que poner también nosotros de nuestra parte. Nosotros como especialistas os vamos a dar las medidas a realizar, pero si no hay colaboración por parte del cliente o de la instalación, no vamos a poder llegar al control. Claro, estamos hablando que no solo los ayuntamientos, que la campaña de las que estamos hablando, que por ejemplo en Cádiz la Delegación de Salud del Ayuntamiento la ha iniciado esta semana, empieza la desratización y desinfección. Estamos hablando que ustedes, ANESPLA, como Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental, trabajan para locales, establecimientos, hoteleros o hosteleros, y, por supuesto, también dando esa formación, esa sensibilización a la ciudadanía. Aquí estamos todos, o debemos estar todos. Efectivamente, o sea, las empresas, ANESPLA es la asociación nacional donde están todas las empresas que hacen trabajo de sanidad ambiental, y nuestras empresas hacen tratamientos en el ámbito privado y también en el ámbito público, es decir, muchos ayuntamientos sacan a licitación ese servicio y lo realizan empresas de sanidad ambiental, porque el 90% de la gestión de organismos nocivos, ya sea mosquito, cucaracha, cualquier organismo nocivo, lo hacen empresas del sector privado. Por eso es tan importante la colaboración público-privada en este caso, que son casos de salud pública. Y los ayuntamientos, las campañas que hacen de mantenimiento de estos organismos nocivos, de intentar mantener las poblaciones, las hacen todo el año. Lo que sí es cierto es que en ciertas épocas del año, como ahora, en que proliferan más, se intensifican esas campañas. Pero normalmente, tanto en rata como en cucaracha, que son dos especies que conviven con nosotros, son especies sinantrópicas que están relacionadas con el ámbito humano y siempre están en el ámbito urbano, esas se mantienen todo el año. Sí es cierto que, como bien has dicho, ahora se inician unas campañas de refuerzo porque, claro, la temperatura y todo hacen que se reproduzcan más. Entonces, tenemos que tener un refuerzo. Siguiendo hablando de las cucarachas también, al igual que tenemos problemas en nuestras costas con las algas invasoras y otras especies, la globalización también ha traído que tengamos una especie invasora en las cucarachas. Efectivamente, nosotros tenemos unas especies que tradicionalmente, las que más vemos es la cucaracha alcantarilla, que es la Blatella germánica, y la cucaracha, la periplaneta americana, y la cucaracha rubia, que es la Blatella germánica, es la que más vemos en locales. Esas son las dos especies que más vemos, pero hay más, y de hecho, aparte de que hay alguna más, también estamos viendo, y ya ha surgido con la cucaracha, no está en toda la zona de España, que hay una especie que se está introduciendo. Porque, como bien has dicho, la globalización lo que tiene es eso, pasa con la cucaracha, con los mosquitos, con todas las especies en general. Nosotros en el transporte de mercancías, en el trasiego de personas, sin querer a veces transportamos los insectos o sus huevos, y eso hace que se introduzcan en nuevos territorios. Y además, con el cambio climático, territorios que antes a lo mejor no eran idóneos para su reproducción y su establecimiento, ahora mismo sí lo son. Entonces estamos viendo que estas especies que se llegan a establecer, como nos ha pasado, por ejemplo, con esta especie que has comentado, cucaracha, o en el caso de los mosquitos con el mosquito tigre, que es una especie exótica invasora que transmite dengue, que además se está estableciendo en todo el territorio nacional. Hablando de las cucarachas, también cuando hablamos de problemas de higiene, por supuesto, y que pueda haber alarmas o brotes como la disentería o la salmonelosis, que vamos a hablar a continuación con el Colegio de Veterinarios, porque aquí hemos tenido un brote, pero además son insectos que nosotros, que no es algo que lo tengamos
o muy aceptados, no aceptados, sino que no tenemos mucho conocimiento, pero que también pueden dar alergia. Bueno, claro, es que de hecho nosotros, la mayoría de los organismos nocivos que gestionamos es porque pueden generar problemas de salud pública. Nosotros no gestionamos los organismos nocivos por otros daños que también producen daños económicos, daños psicológicos. Las personas no están acostumbradas a tener la cucaracha en casa y hay personas que realmente tienen una reacción psicológica muy fuerte cuando se ven que tienen chinches en su casa, tienen cucarachas. Esos efectos son muy importantes, pero realmente el efecto por el que se controlan estos organismos nocivos es porque muchos son vectores o portadores de graves enfermedades. Es decir, las cucarachas en un ambiente alimentario pueden transmitir salmonela y muchas otras patologías. Entonces, por eso es por lo que se controlan realmente, porque pueden suponer un problema de salud pública. Es verdad que cuando están controladas estas poblaciones, con los tratamientos que se vienen haciendo habitualmente, no solemos tener esos problemas. Pero lo que has dicho es totalmente correcto. O sea, aquí el problema que realmente hace que se gestionen estos organismos es que pueden transmitir enfermedades y en algunos casos muy graves. Ha mencionado usted al mosquito tigre, por ejemplo, o también ha mencionado a la chinche. Ustedes ya alertaron hace unos años de que se esperan plagas oleadas más intensas de todos estos insectos. De nuevo, el cambio climático y también nuestros cambios en nuestros hábitos también han provocado estas situaciones. Claro, efectivamente. O sea, por un lado está el cambio climático, que es evidente porque, como les hemos dicho, los artrópodos, dentro de ellos están insectos, arácnidos, diferentes clases, los artrópodos no mantienen su temperatura. Entonces, para funcionar necesitan la temperatura del medio. Nosotros estamos viviendo una tropicalización del clima. España ha sido típicamente un clima subtropical, pero es cierto que con estos cambios climáticos cada vez se acerca más al tropical. ¿Esto qué hace? Pues que se puedan reproducir durante más tiempo. Además, como bien has mencionado, los hábitos de vida, los viajes, todo lo que ha cambiado en lo que es la vida del ser humano, también está favoreciendo la procreación de las plagas. También los diseños urbanísticos que no están planificados. Hay que tener en cuenta que siempre que haya un diseño urbanístico, nosotros hace años ya hicimos una guía de edificios saludables, de cómo había que construir para intentar evitar las plagas, porque muchas veces sin querer hacemos cosas que nos gustan, como un jardín vertical, como poner fuentes, que están muy bien, pero hay que tener en cuenta que esto también contrae un riesgo de que ciertas plagas se desarrollen mejor. Has nombrado el mosquito tigre, que por ejemplo, en pequeñas colecciones de agua, en el cuenco de una maceta, por ejemplo, se puede reproducir perfectamente. También depende de la especie de la que hablemos, porque en el caso de la cucaracha hay resistencia a aversiones, en el caso de los chinches que hemos comentado, también hay resistencia a ciertos insecticidas que hacen que sean más difíciles de eliminar. Y en el chinche concretamente, como has dicho, los hábitos de vida influyen mucho, porque el chinche, el principal vector del chinche, por decirlo así, el principal agente que lo transporta somos los humanos. Lo traemos de nuestros viajes, nuestras maletas. Entonces hay que tener en cuenta que el cambio climático es un factor, pero no es el único, como bien has mencionado. Los hábitos de vida, la urbanización no planificada, hay muchos otros factores que están favoreciendo que las plagas se puedan expandir y procrear en mayor nivel. ¿Cuál es el mayor desafío al que se enfrentan las empresas de sanidad ambiental? Bueno, el mayor desafío es que nosotros, hay una cosa en Europa que se llama el Green Deal, nosotros estamos de acuerdo y entendemos que hay que minimizar el uso de los biocidas, por supuesto, porque tienen un impacto en el medio. Pero tenemos que hacer lo que se llama una evaluación del riesgo. Tendremos que disminuirlo cuando se pueda, porque entre eliminar un biocida o tener una plaga es mucho más peligroso tener la plaga. Entonces, siempre que los biocidas sean necesarios, se tienen que utilizar. Por supuesto, abogamos por lo que hemos dicho antes, que es la gestión integrada de plagas. La gestión integrada de plagas lo que dice es que vas a usar todos los medios posibles antes de usar el biocida. Vamos con medios de menor impacto. Primero, lo que hemos comentado antes, pues si estamos en un local, sellar todas las posibles entradas. Mandar pautas de higiene, medidas culturales que ayuden a que no prolifere la plaga, porque la plaga siempre busca alimento y refugio. Si nosotros eliminamos esos factores, ya hemos eliminado mucho. Luego, si además tenemos el problema, pues ya entrará una empresa y si hay que usar un biocida, se usa, porque para eso está. Pero el principal reto que tenemos es que los biocidas están desapareciendo y que tenemos que tener una cultura realmente de lo importante que es nuestro papel, el del usuario también. La empresa tiene unos conocimientos técnicos y unos conocimientos muy importantes que ese know-how va a ayudar a que las plagas se puedan controlar. Pero si no hay participación y colaboración del cliente y si no somos conscientes de la importancia de estos trabajos, no vamos a poder lograr el control de estos organismos nocivos.
Yo siempre digo lo mismo, me repito, pero es la verdad. Nosotros somos desconocidos porque hacemos bien nuestro trabajo. Cuando nuestro trabajo se hace mal, no porque lo hagamos mal, sino porque no hay un seguimiento del cliente, porque las condiciones del medio no lo permiten, cuando hay una plaga, cuando hay cualquier tipo de incidencia, es cuando se conoce el sector. Pero nosotros hemos sido un sector muy silencioso. De hecho, en el COVID, el único sector que podía hacer desinfecciones profesionales era este sector. Cada vez que había un brote, nuestras empresas iban a desinfectar. Y, sin embargo, no hemos sido conocidos. No se nos ha visto porque estamos haciendo nuestro papel. Y yo siempre lo comento. Somos desconocidos porque hacemos bien nuestro trabajo. Y gracias a todos que hacen bien su trabajo. Por último, recomendaciones para la ciudadanía más general en esta época y teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado de estas aversiones y resistencias de nuestros compañeros en la ciudad. La primera recomendación es, por supuesto, mantener las medidas de higiene. Volvemos a repetir, las plagas buscan alojamiento y comida. La higiene es importantísima, tanto en el ámbito público, en calles, en diferentes sitios, como en nuestro ámbito personal. La higiene es fundamental. Y luego, si tenemos un problema puntual, un día se puede ver una cucaracha, puede no pasar nada. Pero siempre que sospechemos que podemos tener un programa de plagas, de cualquier organismo nocivo, hay que recurrir a profesionales. Por lo que hemos hablado de la gestión integrada de plagas, es necesario un diagnóstico de situación, un tratamiento en base a ese diagnóstico y luego una evaluación para ver que realmente ese tratamiento está funcionando o si hay que aplicar algún tipo de medida adicional. Para eso están los profesionales, pero sobre todo medidas de higiene y comportamiento urbano lo más lógico posible, que yo sé que a veces es complicado cuando estamos de vacaciones, pero hay que tener en cuenta que es muy importante cuidar el medio. Efectivamente, sobre todo porque es nuestro entorno. Sentido común y responsabilidad, aquí esas dos palabras las usamos bastante. Muchísimas gracias, Jorge Galán, de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental. Y bueno, seguiremos hablando, desgraciadamente, porque efectivamente esto nos va a acompañar, esta plaga y estos cambios nos van a acompañar, seguiremos en contacto, pero muchas gracias a usted y a todas las empresas que hacen bien su trabajo y nos ayudan a convivir en nuestros núcleos urbanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, estamos a vuestra disposición. Buen día. Buen día. Bueno, pues ya lo saben, sobre todo medidas de higiene y, por supuesto, bueno, para que conozcan ese problema que se está produciendo en algunas localidades, bueno, conocer que